Bully, también conocido como Canis Canem Edit, es un juego en el que trata de un personaje llamado Jimmy Hopkins de 15 años que es abandonado por su madre y su padrastro en la academia Bulworth porque lo habían expulsado en 7 escuelas. Cuando su madre y su padrastro lo dejan en la academia Bulworth, sus padres se van a la luna de miel que va a durar un año mientras Jimmy se va a quedar en la academia. Durante el transcurso del juego podemos ver un mundo virtual en el que te ubicas en una escuela, pero con ciertas características en sí mismas, sobre todo las pandillas y las materias, e incluso las misiones que hay que hacer. Para iniciar, las materias que tiene el juego son química, inglés, arte, fotografía, gimnasia, taller, biología, música, geografía, matemáticas e historia, en el que mientras apruebas las materias, Jimmy descubre nuevas habilidades. Por el otro lado, están las pandillas que hay en la academia, son los abusones, empollones, musculitos, pijos, macarras y malotes. Sinceramente, Bully es uno de mis juegos favoritos, en los que trae muchos misterios por resolver. Por lo que, gente, comencemos con mi opinión completa. Puntuación total 8. Para comenzar, el juego tiene unas 26 canciones y hay un problema, y es que a veces pasa de que se te repiten las canciones y se pone como muy molesto todas las canciones que pasan por el juego mientras vas jugando, y a veces pasa de que te cansa, de que te queman la cabeza ahí, y de verdad muchas veces me ha cansado un montón la banda sonora de Bully, y les digo eso, que es una de las cosas en la que me gusta, pero al mismo tiempo no me gusta, porque las canciones están bien hechas, pero eso pasa de cuando se repiten, son molestas. Bueno, chicos, acá también otra cosa del Bully es que fíjense, este es el para la Play 4 y los gráficos tampoco no son tanta cosa, porque bueno, en la descripción dice de que es como acá un renderizado completo en 1080p y unas funciones mejoradas como trofeo, juego compartido, uso a distancia y entre otras cosas más. Pero ¿qué pasa ahora? O sea, los gráficos, o sea, no mejoran mucho aunque le pongas una calidad nueva para la PlayStation 4, que serían unos $15, o sea. Y en la Play 3, o sea, vos mirame lo mismo y son $12. Y para mí, no sé, o sea, es caro. Porque vamos a comprar los precios, va a estar un poco desactualizado, pero bueno, por diferencia de $2 o 3 más bien, como quieren decirlo, no es justo. Vamos a ver los precios, vamos a poner dólar hoy. Bueno, ustedes fijan que son 100 pesos, ¿no? O sea, entonces ponemos acá el de la PS3, control C, vamos a pegarlo, ahí está. Serían 850,59, ¿no? Pero bueno, es una suposición porque en realidad está a 100. O sea, tendré que usar la calculadora porque vamos a poner, bueno, 11,99 por 100, 1199 pesos. Vendría a ser si quieren el de la Play 3. En la Play 4 son 14,99 por 100, nos darían unos 1500 pesos, ¿no? O sea, un poco caro lo tuyo, ¿no? O sea, podría ser un poco más barato, por favor. Está un poco cara la economía hoy en día. Hagan algo. También algo medio raro, para mí no sé, pero bueno. El asilo Happy Worlds, o sea, el mapa por fuera. Ustedes, si ya pasaron por sexto grado de primaria, ya entenderán a qué me estoy refiriendo. Si no pasaron por ese año como mínimo, no entenderán de qué estoy hablando. Otra cosa en la que a mí me llamó la atención en el juego es que de verdad sea demasiado corta la historia, te lo digo. Me tomó 1 mes o 2 meses en pasarme el juego por completo, o sea, en la historia, pero no dura nada en general, no dura
nada. Pero sí es un juego bastante divertido, algo que tengo que admitir. Pero al mismo tiempo se llega el punto en contra, es cuando termina la historia al 100%. Y después como que te dan las ganas de seguirlo jugando, pero no podés, porque ya terminaste la historia por completa. Pero vamos a ir ahora a lo que vendría a ser con qué programas hicieron el juego, con qué programas tuvieron que programar todo y hacer los diseños y los audios también. Con Gamebryo hicieron quizá algunos códigos, animaciones y bla 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 bla. C++ Builder creo que también se hizo para códigos, pero yo sí. Y el Cubase se hizo para los audios, HXD como para parámetros, en hexadecimal, bla bla, entre y otras cosas más. Y dentro de todo, algunos otros programas que quizás no mencioné hasta el momento, te diría. También una de las cosas en las que no me gustó es que de verdad no va a haber un Bully 2 ni nada por el estilo. Y les voy a dejar de que lo que no se las lea por ustedes. Yo no tengo nada de leer, chicos. De verdad, estoy cansado con el tema de las tareas. En julio de 2019, el youtuber Swetta publicó un video discutiendo una conversación filtrada con un individuo, cuyo nombre se mostró inicialmente, que supuestamente trabajó en Rockstar New England antes de ser despedido. Swetta encontró el nombre del individuo acreditado en Bully Scholarship Edison, que confirmó su autenticidad como ex empleado de Rockstar Games. Según el ex empleado, Rockstar había trabajado en una secuela durante varios meses antes de cerrarla en 2009. Afirmó haber trabajado en varias mecánicas de juego en el proyecto desechado y declaró que la historia habría presentado a Chini viviendo con su madre y hermanastros en la mansión de su padrastro durante las vacaciones de verano. En octubre de 2019, Video Games Chronicle publicó una historia basada en fuentes internas que corroboraban que Rockstar había trabajado en Bully 2 durante 18 meses antes de cancelarlo. Sin embargo, la producción del juego comenzó en mayo de 2010, poco después de que se lanzó Red Dead Redemption, y finalmente se suspendió en algún momento antes de finales de 2013 ya que el proyecto no obtuvo mucha tracción en el estudio. Durante este tiempo, se construyó una pequeña porción de un juego funcional utilizando el motor de videojuegos creado y desarrollado por la misma Rockstar Games. Dicho motor de videojuegos se llama Rockstar Advanced Game Engine, RAGE. Según estas fuentes, el estudio había resuelto parte de la historia, pero no estaba seguro de qué periodo de tiempo abarcaría. Una fuente confirmó las afirmaciones del ex empleado informadas por Swetta de que la historia comenzó con Chini pasando las vacaciones de verano con su madre y su familia. Rockstar Games se negó a comentar sobre este tema. Y para terminar con el video directamente, para terminar, les digo, se los recomiendo, es uno de mis juegos preferidos, o sea, me encantó. Se los digo porque de verdad me encanta el juego en sí, por todas las características que tiene. Y obviamente los datos son muchos menos de lo que podría haber dado, para evitar cualquier tipo de spoiler si es que ustedes van a empezar a jugarlo. Por lo que bueno, por eso les quiero decir de que por algo les estoy mostrando ciertas cosas en las que de verdad podrían darle el spoiler al final del juego. Pero bueno, gente, de verdad yo me despido. Y obviamente un montón de cosas que me rodeaban no me dejaban hacer este video. Y muy bien, sinceramente, nos veríamos en el próximo video.